Hola a todos nuestros amigos y amigas de Radio Conexión Vida, sean bienvenidos a una edición más de Contextos. El programa de hoy va a estar dedicado a Camilo José Cela, un gran escritor, periodista, que ganó el premio Nobel en el año 1989. Ahora, Camilo José Cela nació en mayo de 1916 y en general ha sido un escritor académico, miembro de la Real Academia de la Lengua Española, periodista, ensayista, editor e incluso poeta. De hecho, su infancia transcurrió en las localidades de La Coruña y Galicia, y desde sus primeros años en el colegio va a tener problemas por ser una persona un poco rebelde, díscola, hasta el momento en que incluso va a ser expulsado de uno de estos colegios donde va a cursar sus años de primaria. En 1925, ya con un poco más de 9 años, él se va a mudar junto con su familia a Madrid, se enfermará y luego va a ser internado en un sanatorio de Guadarrama, que es una localidad allá en Madrid, ¿no? Y que se especializaba sobre todo en el cuidado de pacientes con tuberculosis desde muy temprana edad, eh, de forma muy similar a la que tuvo también Albert Camus desde pequeño. Camilo José Cela va a padecer de tuberculosis. Ahora, los años de 1931 y 1932, ya poco después de la Primera Guerra Mundial, eh, Camilo José Cela también va a seguir teniendo cuidados especiales y este gran escritor lo va a aprovechar para enfrascarse en bastantes lecturas de los clásicos españoles y del filósofo José Ortega y Gasset. En poco tiempo después también de que es retirado de este sanatorio, 2 años después, en 1934, él va a ingresar a la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Ahora, como no le gustaba ni realmente tenía vocación en esta carrera, el escritor va a abandonar esta disciplina para asistir de forma, digamos, oculta, de forma constante también, a las clases que se dictaban en cambio en la Facultad de Letras y Filosofía también en la misma universidad, ¿no? Ahora, quienes estaban a cargo de estas clases eran diversos intelectuales y sobre todo el poeta español Pedro Salinas, ¿no? Va a ser en ese momento en el que Camilo José Cela va a definir su vocación literaria y va a dedicarse un poco más a la escritura, pero en principio de poesía, ¿no? De hecho, sus primeros escritos en poemas, en versos, van a tener la influencia de Pablo Neruda y también del poeta Rafael Alberti. En 1940, Camilo José Cela va a seguir teniendo, digamos, esta irregularidad en sus estudios y va a comenzar a estudiar Derecho, ¿no? Y va a ser por estos años donde también van a aparecer sus primeras publicaciones. Y es en 1942 cuando su obra va a cobrar notoriedad, incluso a nivel internacional, por su novela llamada La familia de Pascual Duarte, ¿no? Es una historia cruda con un estilo narrativo descarnado, por momentos tosco y popular al punto de que su segunda edición tuvo que ser publicada más bien en Argentina y no en España porque había sido censurada por la iglesia, ¿no? En estos años, si bien es cierto, su novela aparece en 1942, ya en años anteriores estaba trabajando en la redacción de esta historia, que luego cobraría la atención de todo el mundo. Ahora, esta pequeña historia, porque se trata en realidad de una novela corta, cuenta las memorias y recuentos de Pascual Duarte, quien está a punto de ser ejecutado por diversos crímenes que ha cometido, ¿no? De hecho, la vida académica de Cela, como hemos podido apreciar en esos primeros minutos, ha sido bastante irregular, donde va a priorizar en cambio la redacción de sus escritos, ¿no? La literatura. Y es a partir de este momento, de 1940 en adelante, donde Camilo José Cela se va a dedicar exclusivamente a la literatura, ¿no? Ahora, en salud tampoco tendrá muchas variaciones Camilo José Cela, porque después de publicar La familia de Pascual Duarte en 1942, va a ser ingresado a otro sanatorio en Hoyos de Manzanares, también en Madrid, ¿no? Y en esta ocasión por problemas recurrentes, constantes que tenía en sus pulmones ocasionados por la tuberculosis. Ahora con los años, Camilo José Cela también no solamente va a escribir poesía ni novelas, sino también libros de viajes, crónicas y bastantes cuentos, ¿no? En definitiva, va a ser en la prosa, a pesar de que él se inició con la poesía, donde va a obtener mayor reconocimiento y expondrá también un mayor talento como en novelas tituladas San Camilo, Viaja a la Alcarria, entre otras más, ¿no? Mazurca para dos muertos. Ahora, finalmente, Camilo José Cela va a lograr el premio Príncipe de Asturias, luego el premio Nobel de Literatura en 1989 y el premio Cervantes en el año 1995, ¿no? Ya con todas estas consagraciones como escritor, finalmente Camilo José Cela va a fallecer en el año de 2002, ¿no?
Otro dato que no se toca mucho cuando se habla de Camilo José Cela es que en el año 1964 él va a fundar la editorial Alfaguara, ¿no? Que actualmente es muy reconocida, que forma parte del grupo Penguin Random House y que edita a muchos grandes escritores contemporáneos, como lo son Mario Vargas Llosa, Elena Poniatowska y también algunos clásicos como quizás Günter Grass y otros más, ¿no? Y otros actuales como quizás lo fueron Patrick Modiano, ¿no? Que fue Premio Nobel de Literatura en los últimos años. Eh, si bien es cierto, este editorial ha sufrido por varios cambios, ha sido adquirido por otros grupos, actualmente su renombre es indiscutible, ¿no? Y es también elogiado por la calidad de los autores que ellos editan, ¿no? Ahora, para concluir también esta primera parte sobre la obra de Camilo José Cela, es necesario destacar que tanto su prosa como su estilo están impregnados de un lenguaje directo, duro, desgarrado, en la que se exponen problemas violentos en muchas ocasiones, asesinatos, crímenes, pero que de alguna forma están temperados con humor, con opiniones del autor, o mejor dicho, del narrador, ¿no? Sin que a veces uno se dé cuenta. Casi toda su escritura va a ser de manera objetiva, ¿no? Ahora, sin que por ello resulte inaccesible para los lectores, por el contrario, se entiende muy bien, ¿no? Salvo por algunas palabras quizás que son propias de las localidades de España, ¿no? Ahora, es importante en la obra de Camilo José Cela, algo que siempre se va a tener en cuenta es el contexto, ¿no? Esto va a ser vital porque con este tipo de escritura se va a inaugurar lo que se conoce como el tremendismo, ¿no? Todo este conjunto de características que les he mencionado se les conoce como tremendismo, dado por la violencia que se retrata, el tipo de lenguaje también que se utiliza. Bien, ahora, si en la semana pasada penetramos un poco en el mundo interior de los personajes con la psicología y, digamos, el monólogo interior que utilizaba también Virginia Woolf, en esta oportunidad, al contrario, vamos a asistir cómo se narra desde afuera eh, todo lo que sucede, ¿no? Y muy pocas veces desde adentro, con comentarios irónicos acerca de la vida de más de 300 personajes. Hoy vamos a citar algunos aspectos de esta gran novela que se titula La Colmena, ¿no? Que fue publicada por Camilo José Cela en el año 1951. La editorial que yo tengo es del editorial Club Bruguera, que digamos hace más de 20, 30 años, pues ha venido publicando diversos autores clásicos, entre ellos Truman Capote, Ernest Hemingway, incluso el mismo Mario Vargas Llosa, entre otros, ¿no? En esta edición que yo tengo hay alrededor de 300 páginas, la novela de por sí es un poco extensa, sin embargo, es bastante fácil de leer porque tiene muchas divisiones, ¿no? Y apartados que hacen más digerible su lectura. Incluso hay una edición conmemorativa de la Real Academia de la Lengua Española que sí, pues es mucho más extensa y que tiene muchos análisis de grandes críticos literarios, ¿no? Ahora, esta historia fue un antes y un después en la literatura española por lo difícil que fue su estructura, ¿no? De hecho, se cree que La Colmena lleva ese título más por la estructura que por la forma, ¿no? Es una especie de novela coral donde hay una infinidad de personajes que algunos se entremezclan, otros no llegan a tener contacto y digamos el contexto principal es Madrid en España entre los años de 1940 y 1950, ¿no? Los años de la posguerra, no tanto digamos, de la Primera o Segunda Guerra Mundial, sino de la propia Guerra Civil Española, en una época de crisis donde no hay muchos recursos, donde la gente más tiene que sobrevivir que vivir en realidad, ¿no? Es una gran novela que abarca 362 personajes, que a Camilo José Cela le tardó un poco más de 5 años escribirla y sobre todo es muy importante por la forma en que se retratan las clases medias, ¿no? Digamos, son las clases olvidadas a las que no llega casi ningún tipo de ayuda. Se retratan problemas sexuales, problemas económicos, dificultades personales, problemas de salud, en fin, ¿no? Todos los problemas que aquejan a las clases que no están ni muy alto ni muy baja, ¿no? Se encuentran en medio de todo. Entonces, esta va a ser una novela realmente muy importante con un estilo objetivo, por decirlo así, ¿no? No se va a centrar tanto en lo que piensan los personajes, sino más bien en lo que viven a diario, ¿no? En esa lucha constante. El mismo Camilo José Cela lo definió como la crónica amarga de un tiempo amargo, ¿no? Entonces yo creo que es importante leer y conocer algunos fragmentos de esta novela porque nos acerca también a un tipo de escritura distinta, ¿no? Bien, teniendo esto en claro, vamos a ir con la primera cita del programa. Y dice así. Martín Marco tira lentamente por el bulevar abajo.
Camino de Santa Bárbara. El camarero se para un instante en la acera antes de empujar la puerta. Va sin un real. Las gentes pasan apresuradas, bien envueltas en sus gabanes, huyendo del frío. Martín Marco, el hombre que no ha pagado el café y que mira la ciudad como un niño enfermo y acosado, mete las manos en los bolsillos del pantalón. Las luces de la plaza brillan con un resplandor hiriente, casi ofensivo. Martín Marco va a ser uno de esos personajes que, por el contrario, van a aparecer constantemente, van a tener una aparición recurrente en la novela, acerca de sus problemas, su visión, su punto de vista. Y Martín Marco, de hecho, también va a ser presentado en estas primeras intervenciones como alguien sin dinero, de alguien que tiene constantes problemas económicos, idealista, y que como muchos de quienes habiten en esa España ficticia de la clase media, no van a tener muchos recursos, ¿no? De hecho, esta primera presentación que se nos hace de él, pues es alguien que no tiene dinero, es alguien que se va sin pagar el café de un bar, de una taberna. Entonces, creo que retrata muy bien los problemas que pudieron tener en España en esa época, ¿no? Y además que es una clase que muy poco a veces se ha abordado en las novelas, ¿no? Ahora vamos a ir con la siguiente cita del programa. Victoria, a la hora de la cena, riñó con la madre. ¿Cuándo dejas a ese tísico? Anda que lo vas a sacar tú de ahí. Yo saco lo que me da la gana. Sí, microbios, y que un día te hinche el vientre. Yo ya sé lo que me hago, lo que me pase es cosa mía. ¿Tú qué vas a saber? Tú no eres más que una mocosa que no sabe de la misa a la media. Yo sé lo que necesito. Sí, pero no lo olvides, si te deja en estado, aquí no pisas. Victoria se puso blanca. ¿Es eso lo que te dijo la abuela? La madre se levantó y le pegó 2 tortas con toda su alma. Victoria ni se movió. Golfa, maleducada. Así no se le habla a una madre. Victoria se secó con el pañuelo un poco de sangre que tenía en los dientes. Ni a una hija tampoco. Si mi novio está malo, bastante desgracia tiene para que tú estés todo el día llamándole tísico. Victoria se levantó de golpe y salió de la cocina. El padre había estado callado todo el tiempo. Déjala que se vaya a la cama. Tampoco hay derecho a hablarle así. ¿Qué quiere ese chico? Bueno, pues déjala que lo quiera. Cuanto más le digas va a ser peor. Además, para lo que va a durar el pobre. Desde la cocina se oía un poco el llanto entrecortado de la chica, que se había tumbado encima de la cama. Niña, apaga la luz. Para dormir no hace falta luz. Victoria buscó a tientas la pera de la luz y la apagó. Esa es una escena en realidad un poco cruda, violenta, ¿no? Digamos una disputa familiar al interior de la casa y que puede ser considerado quizás común, ¿no? Porque no hay el sustento suficiente, digamos, para alimentar una boca más, ¿no? Y esa es la advertencia que le lanza la madre al personaje de Victoria. Desde luego es una situación, como les comento, violenta, hay insultos y de hecho se resalta también la situación de enfermo del novio de Victoria, ¿no? Que es alguien tísico, es decir, que tiene una tuberculosis que le afecta más a los pulmones, ¿no? Quizás un guiño a la propia vida de Camilo José Cela, ¿no? Y es interesante porque no hay un consenso en la casa, de hecho Victoria termina mal, el padre no hace mucho para defenderla y pues tiene que sufrir constantemente los reclamos de la madre, ¿no? Es algo triste porque no pueden ponerse de acuerdo, de hecho. Aunque a menudo, de hecho, todas estas escenas parezcan sin brillo, es esa cotidianidad lo que acontece en la novela, lo que le da valor propiamente, ¿no? Vamos a ir ahora con la última cita del programa. Han pasado 3 o 4 días. El aire va tomando cierto color de Navidad. Sobre Madrid, que es como una vieja planta con tiernos tallitos verdes, se oye, a veces, entre el hervir de la calle, el dulce voltear, el cariñoso voltear de las campanas de alguna capilla. Las gentes se cruzan, presurosas. Nadie piensa en el de al lado, en ese hombre que a lo mejor va mirando para el suelo, con el estómago deshecho o un quiste en un pulmón o la cabeza destornillada. Creo que esto resume también muy bien, a pesar de que son parte de las líneas finales ya de la novela, el calvario que tiene que sufrir cada uno y digamos esa personalidad individual que tienen las personas de ver por sí mismas, ¿no? Donde no hay solidaridad, donde cada uno busca sobrevivir en una ciudad como lo es España, ¿no? Mejor dicho, en Madrid, en España. Y creo que retrata muy bien, de forma un poco cruda, tal vez, de forma un poco más directa, objetiva,
lo que pudo haber pasado a España en esos años de la posguerra, ¿no? Luego de la Guerra Civil Española. Creo que como conclusiones podemos advertir también que hay varias innovaciones en la obra de Camilo José Cela, como la escritura en segunda persona, donde nos interpela como lectores, nos habla de tú, y también en la estructura misma de La Colmena, ¿no? Como ya les he mencionado, es una novela que tardó un poco más de 5 años escribir a este gran autor y que acabamos de repasar, ¿no? De hecho, es una novela coral, es decir, actúa como un coro, se ponen los puntos de vista de muchos personajes y no tendría uno, sino más bien muchos protagonistas, ¿no? Como les he comentado, algunos se entremezclan, algunos nunca llegan a intercambiar diálogos, nunca llegan a charlar y otros pues sí se entremezclan, ¿no? Sí comparten algunas vivencias. Ahora, si bien es cierto, casi siempre se ha visto con cierta desconfianza la literatura española, salvo por los escritores clásicos como en novelas de Don Quijote, El Cantar del Mío Cid, creo que es importante señalar que hubo buenos y grandes escritores modernos. Camilo José Cela es uno de ellos, que tiene mucho de revelador y de enriquecedora con respecto al punto de vista que nos plantea, ¿no? Como les comentaba, el hecho mismo de retratar las clases medias no es algo sencillo, ¿no? Y Camilo José Cela lo hace con maestría y con un poco de crudeza también. Espero que el programa haya sido de su agrado. Nos vamos a reencontrar ya en la próxima edición de Contextos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.conexionvida.pe. Conmigo será hasta la próxima.